Quiero decirle que la semana pasada comenzamos una serie que no quisimos interrumpir en este día que se llama Jesus Masterclass. Es para que sepa que estamos gastando todo el inglés que tenemos, Jesus Masterclass. En Jesus Masterclass se usa mucho este concepto de masterclass, de clase maestra, de clase magistral, porque vamos a hablar a lo largo de estas semanas del Sermón del Monte. No significa que ninguna de las enseñanzas que Jesús hizo antes del Sermón del Monte era menos, pero hay algo en el Sermón del Monte que hace que podamos decir sin ninguna duda que toda la sabiduría divina, todas las mejores experiencias están tan bien organizadas, son tan profundas, que nos habla de la realidad, de la riqueza del reino de los cielos. Y es por eso que la semana pasada comenzamos recordando que el tema del reino de los cielos es tan fundamental, no tan solo para esta serie, que es el fundamento de esta serie, sino para toda nuestra fe cristiana, tener un entendimiento de qué es el reino. Diga conmigo, reino. Reino se pensaba antiguamente que era un lugar físico, pero descubrimos que no es un lugar físico que otras personas piensan que es en el futuro, va a ser el reino de los cielos. Cuando Jesús dice, hey, el reino de los cielos se ha acercado, está hablando en un tiempo presente, el reinado de Dios está aquí. Y como hijos de Dios tenemos que entender que a través de la fe en la persona de Jesús podemos cumplir la oración que Jesús nos enseñó. Cuando le enseñó a sus discípulos a orar, le dijo a sus discípulos cómo tenían que orar, porque cuando Jesús oraba las cosas eran distintas. Y Jesús les enseñó lo que usted ha aprendido en catequismo. Amén. Y Jesús les enseñó, Padre nuestro que estás en los, santificado sea tú, venga a nosotros tu reino. Y yo sé que muchas veces lo hemos repetido simplemente por repetir, pero es una proclamación de que a través de la fe en la persona de Jesús nosotros podemos traer esa realidad a nuestra realidad. Quiero decirle que es verdad que nunca vamos a ver el reino de Dios establecido como Jesús tiene en mente hasta que Él no vuelva o hasta que nosotros no estemos en su presencia. Pero en la realidad que cuando proclamamos, vivimos el reino de Dios, estamos diciendo que la justicia de Dios está sobre nosotros, que estamos bajo el señorío de Dios y que estamos viviendo en la realidad que Dios quiere que volvamos a vivir. Este concepto es tan grande que empezamos a entender que no es un lugar específico como pensaban antes, que era un lugar dado para ciertas personas. Los judíos tenían que esperar a ser parte solamente si eran hombres, si eran judíos, si llevaban a la perfección la ley mosaica. Y había muchísimos requisitos que le hacían a las personas que tenían algún tipo de defecto físico, personas que no calificaban para ser parte de este reino que Jesús proclamaba. Pero Jesús vino no tan solo a decirnos que nosotros somos bienvenidos en el verdadero reino, y empezó a decir las bienaventuranzas y explicarnos cómo nosotros, aunque no calificamos según los criterios del Antiguo Testamento, el reino que Jesús vino a proclamar, nos está diciendo que somos bienaventurados, tenemos suerte, somos benditos, personas comunes y corrientes que somos bienvenidos al reino que Él proclama. Y Jesús, después de la bienaventuranza, empieza a explicarnos cómo se ve una vida en el reino, cuál es la realidad del reino del Señor. Y una de las cosas que vamos a hablar en el día de hoy tiene que ver con una de las primeras proclamas que Jesús hace respecto al reino de los cielos. Y mientras me preparaba esta semana limpiando el garage, porque Dios me tocó, empecé a limpiar mi garage. ¿Cuántos de ustedes tienen el garage? Y sabe que encontré una valiosa posesión. Su nombre es iPack Compact Pocket PC SP Model 3650. Es un montón, ¿no? Suena caro. Y quiero que sepan que no tan solo suena caro, sino que fue caro. Apenas llegué a los Estados Unidos desde mi pequeño pueblo, porque no era ni una ciudad, era un pueblo de Palmira, donde unos comen y otros miran, decían ahí. Llegué justo en el medio de la fiebre de los mobile devices. Había una competencia entre
Android, la gente de Apple y Compaq, a ver quién iba a poder reducir al tamaño de bolsillo un mobile device. Y había una competencia y había una fiebre por lograr ese objetivo. ¿Cuántos de ustedes tienen iPhone? iPhone, levante la mano. iPhone, muy bien. ¿Y cuántos tienen Android? Está dividida la iglesia. Vamos a hacer un sign. Gente que se siente allá en las partes, los peores lugares para Android, los lugares de privilegio para iPhone. Oramos por aquellos que están en el lado oculto de la tecnología todavía. Pero en esa carrera que todavía no se había desarrollado, había publicidad por todos lados y había un lugar que se llamaba para aquellos jóvenes hoy. Esta parte introductoria del mensaje es en blanco y negro, ¿ok? Había un lugar llamado Radio Shack. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? Radio Shack, people. No, ni se acuerda. Era como el Walt Disney de los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Había cables, baterías, devices de China, todo tipo de cosas. Y entre las joyas de la corona había un device llamado iPad. Era un Pocket PC. Era de Windows, y usted sabe, Windows. Y no era en blanco y negro, pero tampoco era a color. Tenía colores, pero no tenía todos los colores. Teníamos la posibilidad de ir a las páginas web de los primeros diarios de nuestros países y esperar 45 minutos para que baje las 5 noticias que ponían. Y uno hacía el clic con la fallida esperanza de que se hablaran las noticias. Pasábamos más tiempo tratando de sincronizar el pequeño lapicito que venía incluido, que no estaba sincronizado. Uno hacía clic en un lugar y se abría otra pestaña por el otro lado. Uno ya había calculado que tenía que hacer un clic a 45 grados, 1 centímetro y 2 milímetros hacia la derecha para pegarle al blanco. No tan solo eso, sino que tenía la capacidad de escuchar MP3, MP3. Si usted tenía un degree en ingeniería espacial, usted podía transformar la música de su CD, pasarlo a su PC, sincronizarlo con el Pocket PC, pero en algún momento escuchar media canción antes que se le muera la batería. Todo esto por la módica suma en el 2001 de $650. Pero la oferta no fue solamente ahí. Si usted le sumaba un keyboard a través de un cable, ¿ok?, que funcionaba a batería, eran simplemente otros $200. Y eso no incluía el cargador. Yo saqué la cuenta, yo creo que estabas cerca de pagar casi $1,000, lo cual hoy puedo comprar una computadora de top level simplemente para decir que tenía los contactos de mis 5 amigos que tenían email en esa época. Y me lo ponía aquí, en la cintura, para que todo el mundo lo viera. Cuando alguien me llamaba, le decía, discúlpame, estoy surfeando la web en mi Pocket PC. Pasaron el tiempo, la tecnología mejoró. Y eso que tanto atesoraba como una de las joyas tecnológicas del futuro, no tan solo empezó a frustrar, sino que empecé a darme cuenta que los competidores empezaban a ofrecer un mejor producto de mejor calidad, mejor precio, mucho más rápido. Y lo que usaba todos los días empecé a usar cada vez menos frecuentemente y apareció la PC. Y lo que podía hacer en mi device era una frustración continua y hay días que ya no lo cargaba y otros días que los ponía en un cajón y otros días terminó en un closet, luego en una caja y luego en un garage y he estado ahí por los últimos 20 y tantos años. Era una de las tantas cosas que atesoraba, pero no simplemente por la tecnología que ofrecía, sino que la idea que me daba de que si yo poseía esta joya tecnológica del futuro, iba a ser la persona cool que siempre quise ser. La gran pregunta es, ¿cuántas cosas que atesoramos en el pasado hoy han perdido su valor? ¿Cuántos de los hombres han dicho, voy a hacer roller skate para estar fit como el hombre del picture?
luego de haberse caído y quebrado la tibia y el peroné, dijeron, no, esto no es para mí. Es por eso que hoy podemos comprar tantas cosas en Facebook Market a una fracción del precio. Porque las cosas que hemos atesorado en el pasado pierden valor. Y Jesús creo que estaba tratando también de enseñarnos una lección similar y lo hace en Mateo capítulo 6. Versículo 19, donde empieza a explicar cómo una persona que vive en ese reino, en esa jurisdicción del Señor, tiene que vivir, qué cosas tiene que apreciar, cuántas cosas tiene que valorar. Y una tiene que ver con las posesiones materiales. Y yo sé que este mensaje no tan solo es un desafío, porque hoy es el Día del Padre y nos gusta comprar juguetes. ¿Cuántos dicen amén? Y creo que una de las cosas que diferencian a los juguetes de los niños de los juguetes de los grandes es simplemente porque son más caros. ¿Cuántos dicen amén? Antes que nos conformábamos con un carrito de plástico y una pelota inflable, hoy son e-bicycle y jet ski. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero que sepa que a mí me gustan las cosas valiosas, las cosas divertidas, pero aquí hay una advertencia de Jesús a todos aquellos que queremos aspirar a vivir como Él quiere que vivamos. Y Jesús dice con mucho amor, dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruye y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, aquí en el Sermón del Monte dice, acumulen para sí tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Esto es lo que Jesús nos dice en una de las primeras cosas en el Sermón del Monte, y nos está diciendo que en el reino que Él está trayendo a este mundo tenemos que tener una clara relación con las posesiones materiales. Y yo no creo que Jesús quiere que carezcamos de posesiones materiales que son útiles para nosotros, pero el gran problema es cuando las posesiones materiales nos poseen a nosotros. Eso le pasó al joven rico. Y creo que una de las experiencias que podemos compartir en la Biblia es de un hombre no tan solo rico, sino sabio, que nos comparte su sabiduría que se alinea con la advertencia del Señor. Creo que hoy es más importante que nunca, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad de consumo, donde somos animados a comprar las cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a personas que ni siquiera saben que estamos vivos. El hombre más sabio y rico del mundo escribió en Eclesiastés una serie de reflexiones que se acercan a las posesiones del hombre y su relación con ellas. Y dice, quien ama el dinero, dice Salomón, de dinero no se sacia. ¿Saben que Salomón, el hombre más rico del mundo, entiende tal vez las estadísticas de hoy en día? Las estadísticas dicen que las personas que se les preguntaron cuánto dinero necesita para ganar, siempre lo eleva a un bracket más arriba. Si gana $35,000 al año, le preguntaron a ese grupo de personas cuánto necesita para saciarse de dinero, y ¿qué dijo? $50,000. Y fueron a las personas que se supone que eran felices, que ganan $50,000 al año, y le preguntaron, ¿son felices? ¿Cuánto necesitan ganar para ser felices? Y la respuesta fue 75. Si yo ganara $75,000 por año, sería feliz. Usted se imaginará la estadística. No encontraron un grupo de personas, ni siquiera los millonarios, que pudiesen decir que habían sido saciados de felicidad por el dinero. Salomón, quien pidió en su momento solamente sabiduría, y Dios se complació en él, no tan solo le dio sabiduría, sino que también le dio riqueza. Pero continúa diciendo, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene, dígalo conmigo, suficiente. También esto es vanidad.
Donde abundan los bienes, sobran quien se los gaste. ¿Sabe que si usted se gana la lotería, le van a empezar a salir amigos de todos lados, familiares que ni sabía que tenía? ¿Y qué saca de todo su dueño, aparte de contemplarlos? El trabajador duerme tranquilo, come mucho o coma poco. El rico, sus muchas riquezas no le dejan dormir. He visto un mal terrible bajo el sol, riquezas acumuladas que redundan en perjuicio de su dueño. Tal como salió del vientre de su madre, así se irá, desnudo como vino al mundo y sin dejarse el fruto de tanto trabajo. ¿Sabe que hay un estudio que dice que ninguno de nosotros nos vamos a poder llevar nada al cielo y está comprobado? Los egipcios pensaban que cuando morían iban a ser capaces de llevar sus más valiosas posesiones al más allá. Es por eso que construyeron las pirámides y trajeron sus soldados, sus animales, sus carruajes, sus esposas, no sus suegras. Pues tiene que ser un upgrade donde vamos, ¿no? Y pensaban que iban a ir con todas sus posesiones al más allá. Y hoy conocemos que eso no pasó. Y creo que ese pensamiento sigue de alguna manera aferrado en un lugar de nuestra cabeza, donde pensamos que estamos enamorados de nuestras posesiones materiales. Tal así que había un hombre que ganaba mucho dinero, ahorraba mucho dinero y todo su dinero lo acumulaba en una valija en el ático de su casa. Y cada vez que tenía un poco de dinero lo ponía ahí. A lo largo de los años, su esposa calculaba que casi tenía más de $500,000 en oro, en cash. ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener un rainy day cash en algún lugar? Como las abuelas, vio que guardan el dinero ahí un poquito en la lata de harina. Y este hombre siempre ponía su dinero ahí porque tenía un pensamiento mágico que decía que cuando muriera iba a morir y cuando su alma se fuese al cielo, dice que iba a pasar por el ático, iba a manotear su valija lleno de pertenencias y se iba a ir al cielo con ellas. Su esposa nunca le creyó, nunca le prestaba mucha atención. Pero este hombre, al igual que todos, murió un día y después de hacer el velatorio y el duelo y todo lo que se tenía que hacer, ya cuando los familiares se habían ido, donde la viuda había quedado ya sola, recordó el dinero de su esposo. ¿Cuántas mujeres curiosas hay aquí? Bueno, no les voy a contar el resto de la historia, pero ok. Y quería ver si este hombre realmente había hecho lo que siempre había pensado, que iba a llevarse todo su cash al cielo. Y esta mujer hizo como pudo, entró al lugar que nunca había entrado, que era el ático. No hay mujeres que entrarían en un ático, al menos que fuese por $500,000. Y esta mujer estaba altamente motivada. Y llegó al ático, abrió el maletín donde su esposo siempre acumuló sus posesiones materiales y estaba lleno de dinero. Y la mujer dijo, en vez de ponerlo en el ático, debería haberlo puesto en el sótano. No era un buen hombre. Su destino era eterno, iba para el otro lado. Pero seguimos pensando que somos capaces de llevarnos nuestras posesiones a otro lugar, pero en realidad alguien se va a quedar con su casa. La va a vender, la va a pintar de un color que usted no quiere. El carro que siempre quiso se lo va a regalar a sus hijos. Y un día apenas puedan lo van a cambiar y le van a dar $2.50. Esos zapatos, hermanas, que usted compró, que le dijeron que si se los compraban y como eran altos iba a ver como Jennifer López. Y lo único que le ha producido es un esguince de tobillo. No va a estar ahí. Eclesiastés capítulo 2, versículo 10. Continúa reflexionando el hombre más rico y más sabio del mundo, el rey Salomón, diciendo lo siguiente. Dice, no negué a mis ojos ningún deseo, ni privé a mi corazón de placer alguno. Mi corazón disfrutó de todos. Diga conmigo todos.
Se dio todos los gustos. Mi corazón disfrutó de todos mis trabajos. Solo eso saqué de tanto afanarme. Luego observé todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarles. Vi que todo era vanidad, un correr tras el viento y que no había provecho bajo el sol. ¿Sabe que la vida a veces se transforma en lo que Salomón está hablando? Correr tras el viento, buscar algo que no podemos sostener. Un hombre que admiro una vez dijo que no es tonto dar sus posesiones materiales. Y la razón por la cual dice que no es tonto dar sus posesiones materiales es porque está en condiciones de dar lo que no puede retener para ganar lo que nunca nadie le puede quitar. Y yo creo que necesitamos aprender a vivir de esa manera, porque vivimos en este país y corremos tras el viento. Alguien lo dijo que es el rat race, un nuevo trabajo, un nuevo proyecto. Conozco personas exitosas en este país que tienen tantos trabajos y tienen tantas posesiones materiales, pero no pueden darse el lujo de pasar un fin de semana con su familia y con sus hijos, porque tienen tantas responsabilidades, tantos biles que pagar, que no pueden disfrutar lo que ya tienen. ¿Sabe que 900 años después de que Salomón nos recordara que todo es vanidad, todo es pasajero, todo es corruptible bajo el sol, y que no hay nada que pudiese llenar el vacío con el cual nacemos? Jesús se sube a una colina, describe el reino de los cielos y les enseña a sus seguidores cuáles son las cosas realmente importantes en la vida. Y vuelvo a decirlo, dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Y creo que el corazón de este mensaje radica en confrontar dos historias, dos narrativas. Las narrativas son aquellas cosas que escuchamos, con las cuales crecimos todas nuestras vidas y empezamos a creer, a vivir, a actuar en eso. Yo crecí como latino, como muchos de ustedes, con esta narrativa, esta historia. Los latinos no podemos, no tenemos y no sabemos. ¿Has escuchado algo similar? Como latinos no sabemos hacer las cosas, lo cual es mentira. No podemos porque somos víctimas de las circunstancias y no sabemos. Pero cuando Jesús viene a decirnos su historia, a confrontar nuestra historia, a desafiar nuestra verdad, nuestra percepción con la verdad del reino de los cielos, algo pasa en nuestra cabeza: metanoia. Dice metanoia: arrepiéntanse, cambien de pensar, abran sus cabezas, porque el reino de los cielos ha llegado. Y a lo largo de las próximas semanas vamos a estar confrontando los relatos, las historias, las creencias que hemos vivido, crecido, que han influenciado nuestras decisiones y nos han traído hasta aquí con la historia de Jesús y su reino. La narrativa de este mundo es la falsa narrativa que dice: tú eres lo que tienes. Una de las cosas que empezamos a creer es que somos lo que dice nuestra tarjeta de business card, businessman. O empezamos a creer que somos socios Mastercard. ¿Se acuerda cuando tuvo su primera tarjeta de crédito? Usted tenía 1,000 chavos para gastar. Creo que mi primera tarjeta de crédito la usé para hacer una grande inversión, lo cual, por cierto, voy a hacer un paréntesis en el comercial. Quiero que sepa que este device está a la venta por $250. Yo pagué $850 por él sin contar, y le voy a dar el keyboard gratis.
Pero creo que cuando empezamos a acumular posesiones, empezamos a alinearnos con esa creencia falsa de que somos las cosas que tenemos. ¿A cuántos de ustedes les gusta el olor a nuevo de los carros? Huele tan rico. Y yo lo sé porque compré uno la semana pasada que dice New Car Smell. Tengo esa Nissan Quest que no puedo vender con 200,000 millas. Y olor a nuevo. Pero el mundo me dice que soy el carro que manejo, soy el código postal a donde vivo, soy la ropa que tengo, soy los shoes que he comprado, soy los likes que recibo. En Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesús nos viene a desafiar nuevamente y dice, y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, diga conmigo avaricia, porque la vida del hombre, dice, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús nos está diciendo más que nunca que no somos el producto de las cosas que hacemos, que no somos el producto final de las cosas que somos capaces de acumular. Hay un libro que estoy leyendo que habla de los 5 regrets de las personas más exitosas que vivieron sus últimos días solos en los asilos de ancianos, y una enfermera cristiana empezó a entrevistarlos y empezó a contarles su historia, y ahí entrevista a exitosos ingenieros, hombres que comenzaron compañías pero invirtieron tanto tiempo en las posesiones materiales que pasaron sus últimos días solos pero millonarios. Iglesia, yo no estoy aquí para decirles que no podemos vivir una vida saludable, de tener un lindo coche, de vivir en una casa decente, pero empezamos a creer esta narrativa que dice que nosotros somos lo que tenemos. ¿Sabe que la avaricia está basada en una mentalidad de escasez? Que nunca tengo suficiente, que siempre necesito algo más. Cuando tenemos oportunidades de dar y ser generosos, pensamos que no vamos a tener suficiente para nosotros y queremos acumular. Queremos abrir esa latita que nos enseñó nuestra abuela. ¿Cuántos de ustedes tenían una abuela que le escondía dinero a su abuelo, que tomaba y antes de sacárselo iba a la noche, le abría la billetera, le sacaba los chavos y lo ponía allá arriba? ¿Cuántos de ustedes tienen una abuela así? ¿Alguno de ustedes lo tiene, yo sé? Pero la avaricia es creer que las posesiones son para mí, que no hay suficiente. Eso nos lleva a una vida de estrés y acumulación y un esfuerzo, porque nuestra identidad está basada en los devices que podemos comprar, en los carros que podemos manejar. Pero quiero decirle que hay otra narrativa, hay otra historia, hay una realidad que está siendo confrontada con nuestra realidad, y la realidad es que Jesús nos vino a decir otra historia. Jesús nos vino a decir que no somos lo que tenemos, sino que precisamente lo opuesto, que somos aquellas cosas que damos. La palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón, en Mateo capítulo 6, versículo 19, dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruye y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, en el reino de Dios, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde está tu corazón, también está tu tesoro. ¿Sabe que hablamos de dos tipos de tesoros? Jesús habla de los tesoros terrenales. Esos son temporales. Esos se van con el market. Esos tesoros están construidos basados no en un reino de Dios, sino un castillo propio. Empezamos a tener my jet ski. ¿Cuántos de ustedes tienen un jet ski? Yo quiero andar en jet ski. En serio, estoy hablando, no estoy bromeando. Lo voy a condenar por un minuto. Pero hace años que no ando en uno. ¿Hay alguno que tiene? ¿Alguno valiente? No. Es my toy, my key, mine.
Nos transformamos como esos niños que están en City Kid y traen un juguete y quieren compartirlos con otros, pero hemos aprendido que la generosidad es el antídoto contra esa manera de pensar. Porque la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Mientras el reino terrenal está basado en las limitaciones en nosotros, en nuestras necesidades y donde pensamos que nunca va a haber suficiente para los demás, porque siempre quiero un poquito más. Siempre estoy agrandando mi círculo, necesito un closet más grande para mis nuevos zapatos. Gloria a Dios, feliz Día del Padre. El Señor me está mostrando que llegan esas cajas de Amazon que nadie pidió, pero están llenas de cosas que nadie necesita. Gracias, Señor. Un closet más grande. Y usted, hermano, no se ría porque usted está pidiendo más cajas para su closet, para guardar las cosas que ya no usa. Que dijo que si usted no compraba esa guitarra extra, gloria a Dios, toca Padre, su vida no iba a tener sentido. Pero los tesoros celestiales están enfocados en los demás. Diga conmigo, en los demás. Donde tenemos suficiente para nosotros y tenemos suficiente para los demás. No tenemos una mentalidad de un bolsillo roto, sino de una canasta que puede alimentar a los 5,000 y aún tener leftovers para la noche. Mateo 6:33 nos recuerda una verdad por la cual deberíamos vivir y deberíamos tatuarnos eso en el corazón, que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. ¿Sabe que la palabra prioridades en plural no existe? Uno no puede tener prioridades, uno solamente puede tener una prioridad y todo lo demás se ajusta a esa decisión. Lamentablemente vivimos en una sociedad de consumo donde los pop-ups nos están prometiendo que ustedes, esos jeans, hermanas, se va a ver igual que la modelo colombiana. ¿Será? Esos espejos están trucados. Y su esposo, cuando le preguntó si le queda bien, tiene tanto miedo de no arruinar toda su semana que le miente. Happy Father's Day. Pero ¿sabe qué? Vivimos en esta sociedad solamente buscando los demás. Las añadiduras, aquellas cosas que son de este terreno, de esta realidad, de estos compact PC, packet PC, que me van a dar la felicidad que siempre he estado buscando, la importancia, el Edge. Pero los tesoros celestiales son otra cosa. Y quiero terminar con esto porque sé que es el Día del Padre y tiene que usar los gift cards que le regalaron sus hijos porque no tuvieron el tiempo de pensar lo que realmente necesitaba. Y va a usar ese gift card. By the way, tal vez le quiere regalar algo a su pastor: 10,5 de zapatos, 34 de cintura, 17,5 de cuello, solamente para avisar. Y Jesús nos recuerda este principio: donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. ¿Sabe que la verdad es que nuestra vida, nuestros pasos, nuestras emociones están dirigidas hacia las cosas que atesoramos? ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener $1,000,000 y ponerlo bajo el colchón? ¿Sabe que cada vez que sale de vacaciones lo primero que haría es volver a ver su colchón? ¿Sabe por qué? Porque ahí está su tesoro. ¿A cuántos de ustedes les gustaría comprar una casita de retiro o un timeshare, no sé, en Puerto Rico, en Tennessee, en algún lugar? ¿Alguno de ustedes? Ahora ninguno, porque estoy hablando de posesiones materiales. Pero estoy hablando en contra, estoy hablando de que no nos posean a nosotros, pero no hay nada de malo en poseerlas y saber que es algo secundario comparado con el lugar que el Señor ocupa en nuestras vidas. Amén, dicen todos ahora. Pero imagínense que compramos una pequeña casita
de oferta en una ciudad. Dígame una ciudad conocida. Tennessee. ¿Alguna ciudad en Tennessee? Que Cantiver. No podría decir Nashville, que es más fácil de pronunciar. Vamos a Nashville, ¿ok? Por las dudas. ¿Nashville está en Tennessee? ¿Sí? Vamos a Nashville. A Mendoza, tierra del sol y buen vino. Digamos que compramos una pequeña casita en Mendoza, en las orillas de la montaña, segunda montaña más alta del mundo. Bellísimo. ¿Cuántos de ustedes han visitado Mendoza anteriormente? Ninguno, ¿no? Pero de repente, si usted invierte en ese lugar, cuando viene el viento sonda de Chile que llega con mucho calor y con mucha tierra, lo primero que va a salir en su news, Google News, es wow, tormenta en la ciudad de Mendoza. Y de repente su corazón empieza a latir. Y de repente quiere saber la temperatura, el estado de cuenta, la democracia, la inflación en una ciudad donde antes de invertir algo valioso para usted, nunca había pensado en esa ciudad. ¿Por qué le digo esto? Porque nuestro corazón tiende a dirigirse a aquellas cosas donde invertimos nuestro tiempo, nuestros tesoros y nuestro talento. De la misma manera que tal vez usted me reconozca públicamente que usted no tiene una carga por las cosas del reino de Dios, y eso significa personas con sus problemas, personas lejos del Señor, misioneros en el medio de la nada, incluso esta propia casa que le pertenece al Señor. Tal vez usted no tenga carga por ninguna de estas cosas que tienen un valor eterno. Yo les aseguro que si usted empieza a invertir en las cosas del Señor, aquellas cosas que usted no valoraba, va a empezar a valorar más que nunca. Creo que lo que estoy tratando de decirles es que empiecen a invertir en aquellas cosas que tienen valor eterno. ¿Cuántos papás tienen 2, 3 trabajos porque quieren proveer para sus hijos? Y yo quiero animarlos a seguir haciéndolo. Pero quiero recordarle que ninguno de sus hijos se va a acordar de la patineta que le regaló a los 12 años, sino el tiempo que estuvo dispuesto a invertir con él o con ella. La palabra del Señor nos dice en 1 Timoteo capítulo 6: a los ricos de este mundo, mira a la persona que está al lado, dígale, te está hablando a ti. Porque si usted gana más de $24,000 al año, quiero decirle que usted está entre el 1% de las personas más ricas del mundo. Aunque piense que todavía no tiene lo suficiente. A los ricos de este mundo dice, mándales que no sean arrogantes, ni pongan sus esperanzas en las riquezas que son tan inseguras, sino en ¿quién? En Dios. Él nos provee de toda una abundancia para que lo disfrutemos. Hermano, el Señor no está en contra de las posesiones materiales. El Señor nos las regala para que nosotros las disfrutemos. Mándenles que hagan el bien, que sean ricos pero en buenas obras, generosos y dispuestos a compartir lo que tienen. Así que alguno tiene un jet ski, ya sabe. Quiero que lo venda, se lo dé a las misiones, pero que me lo preste una vueltita nomás. De este modo atesorarán para sí un seguro fundamento para el futuro. Y no es un 401k. Y obtendrán la vida verdadera. Alguien dijo que no es absurdo dar nuestras posesiones materiales porque tiene sentido dar aquellas cosas que no podemos mantener para lograr aquellas cosas que nadie nos puede quitar. Quiero que se ponga de pie. Y quiero que se vayan con esta palabra de Jesús también en Mateo capítulo 13, versículo 44, que nos recuerda nuevamente lo que significa el reino de los cielos. Jesús utilizó muchas parábolas, pero una creo que es muy importante para nosotros, y dijo que el reino de los cielos es como un tesoro. Diga conmigo, tesoro. Es como un tesoro escondido en un campo, en un lugar.
Dice, cuando un hombre descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. Mi hermano, cuando entendemos de qué se trata el reino de Dios y su justicia, todas aquellas cosas que pensábamos que eran importantes y valiosas para nosotros y que estábamos dispuestos a dar nuestro tiempo y nuestra energía porque pensábamos que nos iba a transformar en una persona mejor, cuando nos damos cuenta que no se tratan de las posesiones materiales, sino que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo, estamos dispuestos a vender todas aquellas cosas que no podemos llevarnos con tal de atesorar el reino de Dios y su justicia. Yo quiero que se cierre sus ojos en este momento. Y quiero que piense por un minuto cómo se ve su agenda, cuáles son las tareas, actividades que tienen el monopolio de su tiempo a lo largo de la semana, de los meses, de los años. También quiero que imagine por un minuto el resumen de su tarjeta de crédito, y no quiero arruinarle el Father's Day, pero que de alguna manera empiece a ver las categorías donde está gastando su dinero. La razón por la cual le pido que haga eso es porque lo que dice su agenda y lo que dice su chequera determina aquellas cosas que usted atesora y dónde está gastando su tiempo, su energía, sus afectos y en qué dirección se está moviendo su vida. Pues yo quiero decirles que hay un tesoro escondido que se llama el reino de los cielos y su justicia, y donde Jesús es el Rey y el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, reconocemos que el tesoro celestial no se corrompe, no lo roban, no pierde valor, no pierde trascendencia, sino que el reino de los cielos y su justicia es el reino que queremos invertir el resto de nuestras vidas. Padre, yo te pido que esta iglesia empiece a invertir aún en las cosas que no tiene carga, porque yo sé, estoy convencido, Señor, que si empezamos a invertir en las cosas eternas, en las cosas trascendentes de la vida, nuestro afecto, nuestras emociones, nuestra dirección se van a encaminar hacia ti. Padre, en el nombre de Jesús yo te agradezco por cada persona. Señor, yo bendigo a cada padre en este lugar. Señor, que podamos atesorar esas cosas que el dinero no puede comprar, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro ministerio, y sobre todo para establecer en nuestra ciudad, en nuestra casa, tu reino y tu justicia, en el nombre de Jesús. Amén y amén.